Hola amigos míos, es una suerte poder compartir con ustedes tan lindos momentos, espero que estén aprovechando. Y bueno, yo fui acá convidada y se agradece muchísimo a Lilce y a todo el equipo que colabora y se comunica conmigo, porque la solicitud fue una experiencia, ¿verdad?, de educación a distancia que yo pueda describir en mi carrera, ya tengo que hablar de carrera, dedicada a tecnología educativa y hoy podemos decir ya a educación virtual. Cuando se habla de educación a distancia hoy, perdónenme, sin desmedro de la tradicional, hay muchas experiencias que lo apoyan, lo complementan, etcétera, pero la educación pasa por lo virtual, previo digital y sumado a las redes. Entonces, hay muchísimos factores, uno de ellos la aceleración histórica tecnológica, porque si yo me pongo a pensar, ¿verdad?, de mi primera maestría, entonces yo hablaba de interacción social, ok, está bien, interactividad tecnológica, está ok, muy bien, y yo hablaba ahí en 1999, no había redes, mi fuerte en ese momento para alcanzar, yo vengo de educación rural, se imaginan, de sociología de la educación, la preocupación era alcanzar, llegar, material impreso con todos los líos que puede implicar la llegada sobre todo. Y hoy estamos en 2017, pasaron cuántos, pocos años, pero la aceleración histórica y tecnológica nos abruma. Y hoy, además de las características que yo no voy a poder explicar, sería todo un seminario, muy bien, las de red, la diferencia de digital, virtual, etcétera, etcétera. Hoy lo que nos hace pensar, y yo voy a cargar las tintas ahí, es en la cultura del software. Nosotros vivimos, que yo no lo tenía desarrollado, ¿verdad?, en ese momento, en esa experiencia, pero hoy nos cubre, nos penetra la cultura del software. Y ahí hay dos vertientes, ¿verdad?, dos interpretaciones que finalmente se complementan, porque en las cosas que estamos trabajando no hay grises, hay grises, perdón, pero ni blancos rotundos ni negros rotundos. Son situaciones híbridas desde todo punto de vista. Entonces, cuando hablamos, volviendo a la cultura del software, es porque, y yo he escrito muchísimo, sobre todo en los blogs, ¿verdad? Después el equipo me puede mandar las direcciones vuestras y yo también les voy a reenviar algunos blogs donde yo hablo que el software, tiene que ver mucho con el control social y el disciplinamiento cultural, porque evidentemente esto es a tiempo real y a escala global. Entonces, en todos sus formatos de las TICs, no voy a abrir el abanico, y de las redes. Y ustedes saben que hay hegemonía de determinadas redes que se fueron aglutinando, que se fueron comprando entre sí, con lo que, yo tengo que decirlo, es un negocio de telecomunicaciones altamente comercializado y eso no lo podemos dejar de considerar. Sin embargo, si yo estoy hablando de interacción social, de interactividad pedagógico-tecnológico, yo no puedo dejar de rescatar que gracias a todo esto, evidentemente, esto se ha fortificado, se ha fortalecido y entonces yo no puedo trabajar contra ello, sino que tengo que trabajar con ellos, ¿verdad? Y es el viejo concepto que yo he acuñado, pero que bueno, está en el sustrato de tecnología educativa apropiada y crítica, que es lo que más o menos estamos poniendo en consideración en la mesa. Y como les dije, es todo un seminario retrotraído este concepto a lo que nos toca vivir en cuanto a las redes y en cuanto a la posibilidad, ¿verdad?, no solamente de diseñar, sino de evaluar esto, porque realmente no tenemos categorías todavía estables de evaluación y de impacto
en los humanos. Yo hablo de un posthumanismo porque el sustrato social es de un postmodernismo dentro del hipercapitalismo. Esas son las figuras sociológicas, ¿verdad? Y que imprimen o se articulan fuertemente con la cultura digital. Es decir, nosotros estamos en la cultura digital, hay una serie de características otra vez que no las vamos a poner en consideración, pero esa interacción e interactividad remite al protagonismo de los usuarios, que crean continuamente contenidos. ¿Quién crea la web? Nosotros, que vivimos escribiendo, subiendo fotos, conversando. Ni les digo entonces el tema de la falta de privacidad, que ustedes lo saben. Pero el lado positivo es el fortalecimiento del protagonismo, ¿verdad? Y la creación de contenidos. Y acá viene un menú bastante interesante porque hay tanta información que ya yo escribí un blog de Big Data, se quedó corto. Ya se habla no solamente de Long Data, sino de Wide Data. Es algo esto inmensurable. Entonces, ese contenido lógicamente está conformado, está formado. Su forma es debido al software. Y son fundamentalmente todo eso, el software, nosotros, las mediaciones con la plataforma. ¿Qué es lo que está pasando acá? Las interfaces son aquellas que nos permite este diálogo que yo estoy teniendo de modo remoto, pero sin embargo presente, compartiendo con ustedes. Muy bien, entonces esas herramientas, las interfaces, son usadas para múltiples cosas, para capturar, para crear información. Cuando digo información se engloba todo, una reseña de un libro o esta conferencia que luego van a subir seguramente los colegas, es información, es inmenso, ¿verdad? Editar, para continuar con los verbos y las acciones, las operaciones de las interfaces por los cuales se produce el diálogo humano-máquina para trabajar con ellos. Muy bien, estoy haciendo pequeños resúmenes y compartir, ¿verdad? Este asunto de lo colaborativo y de lo distribuido, que tiene tantas ventajas y tenemos que traer para educación, ¿verdad? Acá tiene un peso enorme. Son estas que yo he nombrado, hoy día son las claves de las acciones culturales, de esa cultura digital que yo les he contado. Yo estoy trabajando en esta sociología de la cultura que está pasando por esta producción de conocimiento, ¿sí? Virtual. El postdoc que he terminado hace poquito remite a una pedagogía virtual dentro de estas coyunturas culturales, porque esta es la realidad que me toca vivir, que les toca vivir, ¿verdad? Y que ya venimos, que Bourdieu lo dijo, que viene desde lejos en cuanto a los teóricos que han aportado diferentes elementos, y esto trae una serie de... por poseer estas características y otras, trae una serie de consecuencias o de rasgos que tenemos que conocer. En ese momento, y siguiendo avanzando, yo introduje en el país el Moodle en el 2002, hubo que domesticarlo, me tuve que domesticar y todos los chicos que trabajaban conmigo en la cátedra universitaria. Entonces yo hablaba de lectura crítica en Internet, que sigue siendo algo fundamental, pertenece a lo que es la alfabetización tecnológica. Obviamente hay que diseñar, yo tengo una batería, ¿verdad?, para producir esa lectura, segundas lecturas, terceras lecturas de los mensajes ahora abrumadores que nos llegan, y bueno, la educación tiene un rol terriblemente importante de lo que vamos a hablar prontito acá. Pero resulta que con estos, como siempre se dice,
que con estos nuevos soportes no se ha dejado de leer material impreso, sino que se ha complementado. Esto es algo. Pero también han aparecido nuevas modalidades de lectura, ¿verdad? Con estos nuevos soportes, nuevas características, nuevas modalidades. Yo voy a agregar acá otro elemento interesante que tiene que ver con las interfaces de los software. Esa lectura ya no es más en detalle, se siguen tendencias, proponen tendencias y entonces que las realizan los software. Entonces hay un diálogo software con software. Nosotros escribimos, cargamos la web a software. Los software se mezclan con otros software, que después se mezclan con otros y los meten y los mandan y recibimos por las redes. Pero nos vamos a detener en este pequeño segmento, ¿verdad? Que esta lectura de tendencias, de me gusta, like o sigo, o en fin, etcétera, y las que van a aparecer, evidentemente, los realizan los software, como les dije, vale decir que hay articulación software-software. Las machine learning hacen esto, el concepto por favor lo busquen, ¿verdad? Y también otro instrumento que tiene mucha importancia a raíz de la sociología de la cultura es la cultural analytics, que es la analítica cultural, que luego se puede, y desde ya se debería, retrotraer a lo que es la analítica del aprendizaje, que es una herramienta muy interesante que se debe hacer con software, porque ahí está esta apropiación de la que nosotros hablamos siempre. Y esta analítica cultural nos está mostrando, con el aporte de los especialistas y la distinguida audiencia que tengo lejos, es que no basta solamente la lectura distante de tendencias, ¿verdad? Sino la lectura en detalle, la lectura próxima. Y eso tiene que ver también con otros software que a los cuales nosotros tenemos que apelar. Un paréntesis, cuando digo de todos estos software estoy hablando de inteligencia artificial. Concepto, bueno, a buscar, a estudiar, a no leer solo, a profundizar, porque es el sustrato de todo lo que yo trato de exponer acá, de compartir con ustedes, con el ánimo que se siga trabajando y estudiando e investigando y explorando en estas dimensiones, ¿verdad? En estas esferas que nos están cubriendo, ¿verdad? Apelar entonces a otros modos, a otras modalidades, en este caso para hacer una lectura próxima, no distante, en detalle, ya que el trabajo que nosotros estamos viviendo es de elaboración de tendencias, de lecturas entonces de tendencias, que tendría una contrapartida con lo que es la lectura en detalle, tratar de la lectura reflexiva, la lectura crítica. Bueno, en ese camino estamos. Y ya hay bastante escrito, por favor, ¿no? Digamos, de hace 2, 3, 4 años. Yo no soy la inventora total de todo esto, por favor. Hay muchos teóricos como Manovich que están trabajando, etcétera, y muchos más, ¿verdad? Que se refieren a esto también apoyándose en otros laboratorios de investigación en el norte de nuestro mundo, en Londres también, ¿verdad? Que son elementos fundamentales que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para llevarlo a la educación, ¿verdad? Para producir ruido cognitivo, ¿vale? Ven que nosotros estamos volviendo a los clásicos de la cognición, a Ausubel, Novak, Vygotsky, del enfoque sociohistórico,
histórico, bueno, y no me puedo explayar más, ¿verdad? Ruido cognitivo para, que es el de investigación-acción, obviamente, partir de la realidad, a ver qué es lo que pasa con estas interfaces, para ir a pensar sobre la acción, mejorarla, observarla, volver a la acción. En ese camino estamos. Estos métodos que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Los voy a enunciar porque no puedo más cargar las tintas en honor a otros panelistas que van a estar compartiendo con ustedes y ya habrá haber tiempo para otras cosas. Obviamente es transformar esos datos de las tendencias, ¿no es cierto?, en material de análisis. Entonces es el método de la visualización de la información, otro día hablo, el scrapping, que es rasgar, literalmente en inglés, ¿verdad? Es rasguñar, y sobre todo la elaboración de patrones, de modelos, de cómo se construye sentido. Vale decir que el elemento fundamental que yo estoy trabajando, y seguramente muchos de ustedes, es qué clase, ¿no?, de conocimiento se produce ahora, no solo mediado por tecnologías, porque ese concepto hay que abrirlo como para poder incluir una serie de elementos que hoy están a la mano, pero que los educadores poco lo conocen y que es un estadio posterior, ¿no?, de modo progresivo en cuanto a la incorporación de las TIC en la educación. Recuerden que no podemos quedarnos con ese concepto solo, hemos abierto el juego y con esto me despido con un gran abrazo y hasta prontito cuando me necesiten.